Muy buenos días, amigos cibernautas. Gracias por estar con nosotros hoy en esta nueva edición de Sentido Común, el programa donde ustedes y nosotros tratamos de encontrar un poquito de ese sentido tan ausente hoy en día en tantos niveles. Hay muchos temas de los que hablar siempre. Hay dos temas que en este momento ocupan primariamente mi atención aquí en Sentido Común. Uno es el Medio Oriente y el otro es Venezuela. Las razones son obvias, no tengo que entrar. Si ustedes han visto el programa en estos días, entienden por qué estoy con las dos cosas. Pero hoy vamos a dedicarlo a Venezuela, pero con un ángulo distinto, como hemos hecho también otras veces en Sentido Común. Antes de entrar directamente en a qué me refiero con un ángulo distinto y poniendo en la escena a nuestro invitado especial de hoy, quiero invitar, como he hecho en estos días, a todas las personas que tienen cariño por Venezuela y que piensan que hay que hacer lo que sea posible porque Venezuela salga de ese hueco en el que lamentablemente la metieron esta gente que controla el gobierno hoy. Quiero que ustedes consideren la posibilidad de participar en lo que hemos llamado el Día de Meditación Mundial por Venezuela. Esto es Unidos en Luz, es una forma de elevar la energía vibratoria del país con una cadena de oración, no es de oración, es de meditación en el mundo entero a la misma hora, el día 12 de octubre, 1 de la tarde aquí en Madrid, en Miami, perdón, y en Venezuela, 7 p.m. en Madrid, en Berlín y en otras partes de Europa, 2 p.m. en Buenos Aires. Bueno, ustedes entienden el concepto, dependiendo de dónde estés tú que estás viendo esto. Averigua qué horario corresponde en tu locación, la 1 de la tarde en Venezuela, te conectas con María Angélica Dávila, que ella lo va a hacer en vivo, pero nosotros vamos a comenzar a distribuir la meditación muy pronto para que cada quien la tenga, y si no puede conectarse directamente, pues por lo menos que lo haga a esa hora. Repito, hay gente que cree en esto, hay gente que piensa que es una locura. Yo soy de los que piensa que no hay locuras cuando se trata de hacer algo positivo, y bajar luz para el país en un momento como este es algo que no puede, en mi opinión, hacernos ningún daño. Así que ahí lo tienen. Recuerden, traten de participar. Es dentro de apenas una semanita que vamos a tomar esta iniciativa de la mano de María Angélica Dávila. La segunda cosa que voy a mostrar nos va a dar una introducción al tema de hoy. Pero déjenme mostrarles primero esto y van a entender a qué me refiero. Si me dan un segundito, se los voy a poder mostrar. Y tengo mi invitado ahí detrás de bambalina, me perdona, pero creo que él va a entender también por qué es mejor ponerlo así. Vean a esta persona y escuchen lo que tiene para decir. Gracias. Gracias siempre a todos los que me apoyaron, a los que siguieron mi caso, a los que apoyaron a mi familia. Estoy acostumbrado a hablarle a la policía, así que voy a decirle solamente 3 cosas. Número 1, vamos a obtener una orden de captura y vamos a poner preso a Maduro y a toda Colombia. Lo segundo es que vamos a cobrar. Tenemos las boletas y vamos a cobrar. El mundo está pendiente de nosotros. Y 3, esta lucha no termina, es hasta el final. Y el final es la libertad de nuestro país, la libertad de los presos políticos y la libertad de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Los quiero mucho. Bueno, yo no sé si ustedes saben quién es esa persona, pero voy a dejar que sea nuestro invitado de hoy el que lo presente. Se llaman parecido. Señor Iván Simonovic, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio el día de hoy. Y Iván Simonovic Pertíñez, como pueden ver, o Pertiñez, no estoy seguro cómo se pronuncia, Iván, pero él es el hijo del Iván Simonovic que acabamos de ver en esas imágenes. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Samuel. Muchísimas gracias por la invitación. Al revés, gracias a ti. Iván Simonovic, para quien no necesariamente sepa de quién estamos hablando, el apellido del papá de Iván es Iván, de hecho el nombre completo es Iván Antonio Simonovic Aranguren. Él es detective, criminalista, fue consultor penal venezolano, fue secretario de Seguridad Ciudadana
del Distrito Capital durante el 2002, cuando fue el golpe de Estado en Venezuela en contra del entonces presidente Chávez. Por eso a él lo juzgaron y lo metieron preso, le dieron 30 años de cárcel, el señor Chávez primero y después Maduro, pero él le dieron casa por cárcel. Estoy hablando del papá de Iván, Sí. que tengo en cámara en este momento, el que acabamos de ver. Él le dieron casa por cárcel en el 20 de septiembre, se cumplió el aniversario hace unos días, del 2014. El 16 de mayo del 2019, él se escapa de ese arresto domiciliario y termina aquí en Estados Unidos. Se escapa, comillas, depende cómo lo quieras ver. Hay quien dice que él tuvo un indulto por Guaidó, que era el presidente, y por lo tanto no estaba escapando, sino recibiendo la libertad que merece. El punto es que él viene para los Estados Unidos y aquí se convierte en el contacto entre el gobierno de Guaidó a través de su embajada en Washington y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, de la DEA, y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Es decir, el señor Simonovic padre es un tipo muy, muy interesante y muy metido en el tema de lo que está pasando con Venezuela en el gobierno actual desde antes y desde ahorita. Entonces te dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el hijo con todo esto? ¿Por qué no invitaste al papá y hablabas con él? Porque el hijo es cineasta y acaba de hacer un documental sobre el padre. Me imagino que, y eso vamos a conversar, que dentro de ese documental hay parte de todo esto que estoy comentando. Y quiero mostrarles la invitación, porque esto va a ser el estreno en los Estados Unidos, es de hecho mañana. Perdón, el domingo. Hoy es viernes. El domingo en el Teatro Manuel Artime a las 2 p.m. Y como guinda del hot fudge, como dicen en inglés, la cerecita encima del helado, es que una vez que concluya la presentación del documental del que vamos a hablar en breve, Iván, hijo, quien tenemos con nosotros hoy, va a estar ahí en un cineforo abierto para que al que le interese le pueda hacer preguntas, conversar con él sobre las cosas que no vamos a poder conversar aquí porque esto va a ser más corto que ese cineforo, donde además van a ver otras personas y va a ser muy interesante. Entonces, Iván, cuéntame, yo tengo aquí guardado para mostrarlo también el trailer de tu documental, pero antes de mostrar el trailer quiero dejarte, mira, ya tengo hablando yo solo 10 minutos, yo me vuelvo loco, perdóname. Cuéntame, No. Cuéntame, tú haces un documental, ¿por qué? ¿Qué es eso? Bueno, el documental lo empezamos a trabajar en él justo alrededor del tiempo del arresto domiciliario y básicamente fue un momento, una ventana en la que yo vi para poder, digamos, documentar los abusos de los derechos humanos que estaban ocurriendo no solamente en mi casa, literalmente, sino también en el país. Cuando mi papá llegó a arresto domiciliario, la dinámica de la casa cambió, llegaron guardias armados, le pusieron un brazalete electrónico que controlaba sus movimientos. Y yo utilicé este momento para ir a Venezuela y empezar a documentar. En esa época yo estaba viendo fuera, pero volvía y documentaba y volvía. Esto fue un proceso que duró muchísimos años, hasta que en 2019, después de la fuga, decidimos juntar todo el material y crear una historia. El documental no solamente es la historia de mi papá y de mi familia, y de mi madre y de mi hermana, sino también es la historia del país. Es una especie de visión de lo que ocurrió los últimos 20 años en Venezuela, pero visto desde nuestro caso. El documental es muy personal y es algo que viene desde adentro, pero también tiene, por ejemplo, escenas inéditas que no se han visto antes, que fue durante la fuga. Eso yo creo que es algo que la gente podrá experimentar por primera vez. Cuando mi papá decidió escapar de Venezuela, a las personas que colaboraron en la fuga se le entregaron unas cámaras para que ellos pudiesen documentar ese escape dramático de Wow, Venezuela. bueno. O sea, vamos a poder ver con tu documental Sí, la fuga de sí, Iván. es algo inédito, es la única función que va a ocurrir por ahora en Miami. Y La sí, única, ¿qué, perdón? La única la única función en Miami es este domingo. Es una Ok, correcto, ajá, ajá. Sí, el documental ha estado viajando por todo el mundo en festivales de cine, donde ha ganado varios premios y se ha exhibido desde América Latina hasta Suiza, hasta Europa del Este, y ha tenido una recepción muy positiva.
y esta es la primera vez en la cual podremos mostrar el documental a una audiencia venezolana grande. Sí, yo creo que es una oportunidad bastante especial, porque hasta ahora la película solo se ha visto con audiencias internacionales, que ha sido muy buena recepción, pero yo creo que esta es una oportunidad única para que los venezolanos que están en la ciudad de Miami puedan ver y disfrutar esta experiencia. También para que puedan verse a ellos reflejados en las pantallas, ver nuestras historias en la pantalla grande, y al final también para que podamos discutir en persona, responder preguntas, crear como estos espacios. Ok, hay varias preguntas que me surgen de tu comentario inicial. Sí. Tú dijiste que una vez que llegó tu papá a la casa, cuando le dieron casa por cárcel que mencioné Sí. antes, entonces cambió la dinámica. O sea, antes, mientras él estaba preso, Ujú. tú y tu mamá y el resto de la familia recibieron presiones y amenazas o vivieron su vida relativamente tranquilos hasta que él llegó. Bueno, para contextualizar un poco, no es que él un día simplemente apareció en el arresto domiciliario, fue después de casi 10 años aislado en el Helicoide, en esta terrible prisión donde hoy en día hay muchísimos presos políticos venezolanos. Fue en esta prisión sin luz, donde la salud de mi papá empeoró considerablemente, y después de años y años de trabajo de mi mamá para conseguir solicitando indultos, medidas humanitarias, hubo situaciones médicas que se complicaron y mi papá terminó básicamente al borde de la muerte en varias situaciones, y lo enviaron al arresto domiciliario. Antes de eso, nosotros íbamos todos los fines de semana al Helicoide a llevar la comida, a llevar todas las cosas que necesitaba, y bueno, una experiencia bastante traumática. Yo era bastante pequeño en esa época, mi hermana también, y era un trato muy denigrante la manera en que nos trataban en esas visitas. Y bueno, eran todos los domingos por más de 9 años, básicamente. Wow. O sea, tú conociste a tu papá en la cárcel, básicamente. No, es decir, para mí, él lo arrestaron cuando yo tenía 12 años, así que ya yo tenía Ya, como ya una entendí. imagen. ¿Tu hermana Sí, es menor o mayor que tú? Tu Mi hermana, hermana. sí, y mi hermana es menor y ella sí era más pequeña, y quizás para ella es un poco más trágico porque ella sí nunca llegó, o creo que experimentó muy poco de la normalidad de la familia. Creo que ella creció más con este ambiente tan particular, en especial porque nuestra vida era bastante normal, o bastante normal dentro de lo que cabe, y después ocurre esto. Y yo creo que lo más importante acá es que esto fue un caso que fue muy mediático, pero no fue para nada único. Con el tiempo fueron llegando cientos y cientos de presos. Simplemente mi papá fue uno de los primeros y fue un caso famoso y tal, pero muchísimas, es decir, nosotros somos la representación de lo que pasó y sigue pasando en Venezuela. Lo hemos visto en los últimos meses con las nuevas olas de represión en contra de las personas que han apoyado a María Corina Machado. Se han exiliado, los han arrestado. Y yo esta historia simplemente repiten lo mismo que ha estado pasando en Venezuela por los últimos 20 años. Simplemente que aquí entendemos dónde viene, ¿no? Es decir, también por eso creo que es importante ver la película, trabajar con nuestra historia para también entender de dónde venimos y cómo podemos quizás ahí entender cómo salir de donde estamos. Ahora, cuando tu papá termina en la casa, entendí que estuvo al borde de la muerte. ¿Tú tienes eso documentado también? ¿Es parte de la historia? No, eso no está en la parte de la historia porque, es decir, también la historia es un documental, pero nosotros también queremos que sea como lo más narrativo, que funcione como casi como una película de acción, digamos. ¿Ok? Entonces también hay veces que tú cuando cuentas una historia siempre tienes que hacerlo de una manera en que tú tengas los puntos más interesantes y para que fluya también. Es decir, la historia tampoco también está diseñada para audiencias internacionales, de manera que, no, que una persona de Asia, una persona de Europa puede ver la película sin tener mucho contexto de Venezuela y entenderla. Entonces, quizás algunos detalles, bueno, obviamente, y también lo que podemos mostrar. Lo que sí tenemos son escenas, por ejemplo, dentro del Helicoide que grabamos, pero cuando mi papá estaba enfermo, en esa época yo no había empezado a grabar el documental, entonces tampoco, es como después que comienza. Y te puedo preguntar cómo resolvió ese tema de salud, cómo hicieron. Bueno, yo creo que las secuelas siguen ahí en cierta forma. Sin duda el aislamiento es una cuestión que te puede afectar, es decir, te afecta psicológicamente, físicamente. Este, pero bueno, también aquí en Estados Unidos he tenido la oportunidad como de cierta forma descansar, y cuando estuve en Venezuela, honestamente una cosa que le afectó mucho fue la falta de sol. Cuando nosotros no tenemos sol, tus huesos se debilitan. Entonces, claro, cuando estuvo en arresto domiciliario ahí podía recibir un poco más de sol y quizás eso ayudó
Yo creo que eso quizás lo ayuda un poco. Es decir, los humanos no estamos diseñados para estar encerrados. Claro. Ok, si te parece, vamos a ver el tráiler para darnos una mejor idea de esto que comentas, que es documental, pero con una narrativa tipo película. Vamos a verlo. Al final de esta película, nuestra casa será expropiada por el gobierno y estas memorias serán nuestra única forma de resistencia. Nunca volveré al lugar donde crecí. Les hablo yo, Iván, aquí en Venezuela. Cuénteme de su papá. Bueno, él es policía. Soy funcionario de la PTJ hace 19 años. Soy el jefe de la división de operaciones. Ustedes están de la parte del otro lado y nosotros estamos de la parte de la otra Venezuela. Un solo disparo, está listo la ambulancia para trasladar. Está bien, se acabó. Porque amor con amor se paga. Y yo no tengo más nada que darte que amor. Yo los necesito a todos unidos. ¿Tú votaste por Chávez, sí o no? No. Ahí sabemos que esto pudiera traer un problema grave y lo que hay que evitar en todo caso es derramamiento de sangre y encuentros fuertes con los grupos. ¿Tú pensaste que eso se volvería un día tan importante? No. No pueden venir el SEBIN a personarse en mi casa sin una orden del tribunal y llevarse a Iván en un carro no identificado. Y de verdad yo en algún momento llegué a pensar que podía salir en libertad tu papá. Y no. Papá, ¿cuál fue la peor parte de la prisión? Que a mí lo que más me dolía era que no iba a poder enseñarte a manejar o enseñarte a poner la corbata. Eso son cosas que no hay forma de que pueda recuperarlo, ¿no? ¿Alguna vez te has equivocado en algo? Bueno, ahí lo vimos, un abreboca, para tener un saborcito de lo que vamos a poder ver este domingo en el estreno. Sí. ¿Tu papá es un hombre de pocas palabras o elegiste esas pocas palabras para el documental? Yo creo que todo el mundo ve a sus padres diferentes como uno, es decir, la percepción que la gente tiene de él no es la misma que tengo yo, una relación diferente, ¿no? Obviamente yo creo que también eso fue un proceso interesante del documental, ir más allá de su personalidad como policía o como, no sé, como un símbolo de la resistencia en Venezuela, e ir más hacia lo personal, hacia nuestra relación. Yo creo que la manera en que yo documenté las palabras era que cuando hablábamos en persona se nos hacía muy difícil porque es bastante doloroso hablar de todos estos eventos, ¿no? Entonces yo creo que la clave que yo utilizaba para llegar a él de una manera distinta es que hablábamos por teléfono de la misma manera como cuando él estaba en la cárcel y me llamaba todos los días por la noche. Y yo dije, bueno, vamos a recrear esta situación, vamos a buscar estos momentos de vulnerabilidad, ¿no? Y así poder como contar una historia, como pueden ver, es bastante emocional y personal y cercana a mí. Pero yo creo que muchísimas personas se van a ver identificados y van a poder sacar mucho del documental.
Quiero hacerte una pregunta técnica, si se quiere, y si respondérmela te quema algo, como dicen en inglés que spoiler, entonces no me la respondas, pero me quedé pensando en ese cuadro que él hace con tape negro Sí, y se sienta de espalda. ¿Me sí. puedes explicar qué es eso o hay que ver el documental mejor? No, el tráiler básicamente lo que hace es mostrar una escena en la película en la cual yo le pedí a mi papá que me mostrara la celda donde él estuvo todos estos 10 años. Y la manera en que lo hicimos fue que él hizo agarró un tape negro y lo puso en el jardín de la casa y se puso en el medio y para que también la gente pueda ver el espacio O tan sea, ese era el pequeño. espacio relativo en el que él estuvo confinado. Sí, ese es el espacio, solo que lo recreamos en la sala, perdón, en el jardín de la casa para que la gente pueda vérselo. Yo sí creo que hay veces que es más fuerte como señalar algo que mostrarlo a veces. Entonces yo siento que si tú le das espacio para que la gente pueda imaginarse, en lugar de estar mostrándolo, puede que el efecto sea más intenso. Muy interesante. ¿Y cómo hice? Repito, la misma premisa de antes. Si contármelo quema cosas, no me lo cuente, pero muestras en el trailer el grillete electrónico que tenía en el pie. ¿Cómo resolvió ese tema para escaparse? Bueno, básicamente había un delay del aparato entre la distancia y cuando empezaba a vibrar o a enviar una señal. Entonces lo que hizo mi papá, y eso también lo podrán ver levemente en la película, fue que él tuvo que buscar una manera de cómo calcular cuánto tiempo tenía. Y ese tiempo que tenía, porque la señal iba directo a la central del SEBIN, no iba directo a los guardias afuera. Entonces eso te da una ventana, un par de minutos de tiempo antes de que ellos entraran. Entonces esa es la manera en la que tú podías... Es decir, con esa ventana de tiempo tienes que haber ya saltado de la ventana. Wow, ok, ya, creo que hay que ver el documental. Sí. Voy a hacerte esas preguntas para no quemar la idea de la historia. Sí. ¿Tú te fuiste cuando él se fue? O sea, tú y tu familia se escaparon todos juntos. Sí, bueno, en ese momento yo estaba en Alemania, yo vivo en Berlín. Ah, ok, ya te Y vi. en ese momento, sí, en ese momento yo estaba en Alemania, en el otro lado del mundo. Y bueno, lo de la fuga sí fue como un proceso que duró como un par de semanas y también tomó un tiempo organizarlo. Pero sí, es decir, también fue, no sé, yo creo que recuerdo esa época de la fuga, esas semanas o esos 12 días, ya ni recuerdo como una distorsión, como una especie de sueño, porque fue muy intenso. Muchas cosas pasaron que están en el documental. Por ejemplo, hubo un problema con uno de los barcos de escape. Eh, Perdimos comunicación un segundo y era, no sé, yo creo que en verdad es bastante increíble. Yo creo que, yo a veces no me gusta mucho hablar de eso porque creo que si no muestro las imágenes es difícil de creer, pero a mí me hizo un poco creer en los milagros, en cierta forma. No, es que tú me estás contando y yo pienso en las películas. Apenas me estás echando dos líneas de la historia y esas son las cosas que uno ve en las películas de Hollywood. Y resulta que esto no es película, esto es la vida real. El hombre estaba preso, lo sacaron para su casa y ahí se escapó y hoy está en Estados Unidos, lo vimos. Sí, Y ahora también yo creo que es importante tomar en cuenta que no es algo que, no es como que un día pasó eso. También la historia de mi papá, que también está en el documental, su carrera como policía también en cierta forma, creo que iba, o sea, iba a terminar de alguna manera bastante, tenía que terminar de alguna manera también dramática o de esa forma, porque también su vida fue, incluso yo pequeño, siempre fue una cuestión muy, muy extremo todo. Con todas estas operaciones en los años 90 que yo aún recuerdo y entonces, bueno, también, sí. Yo soy una persona muy diferente de mí, yo no soy de misiones o esas cosas. yo te iba a preguntar, de hecho, en tu casa, como tú recuerdas a tu papá antes de esta situación, antes de todo el lío con Chávez. Él era, primero, él estaba presente como tu papá, o el trabajo en la policía lo tenía más tiempo fuera que adentro de casa. ¿Y cómo lo recuerdas? Pues como el estricto, como el disciplinado, o el consentidor, yo no sé, ¿cómo era Iván Simonovic padre? Bueno, es decir, mi papá viene de un ambiente bastante complejo, es decir, él no viene
él vino de un ambiente muy poco privilegiado y yo creo que, como la mayoría de los policías en Venezuela, es decir, eso es así, pues. Y él creo que siempre fue muy flexible y muy cariñoso conmigo, muy gracioso, agradable. Mi mamá era más estricta, diría yo, pero sí, es un tipo, siempre estaba presente, es decir, no era que el trabajo consumía mucho tiempo, pero era que en cualquier momento se tenía que ir de repente, si había una emergencia. Yo creo que quizás similar a un médico, no sé, no es que todo el tiempo estás fuera, pero sí estás casi alerta todo el tiempo, ¿no? Eso es una manera como yo lo describiría. Sí. Y si tú pudieras resumirme, ¿qué representa para ti tu papá? No sé, es una pregunta muy difícil. Creo que, no sé, no podría resumir. Inesperado, quizás. Bueno, mentira, no, es un tipo resiliente, bastante valiente. Sí. Y tú, la visión que tienes hoy es distinta a la que tenías antes de hacer el documental. Sí, es decir, el documental también yo creo que muestra una fase previa, antes de la nueva libertad de mi papá, muestra una fase más dolorosa, más nostálgica. Hoy en día también es diferente, las cosas han cambiado y también estar aquí en Estados Unidos es otro ambiente. El país ha cambiado también. Yo siento que Venezuela, bueno, ya no podemos volver, ¿no? Pero yo fui la última vez en el 2018 a grabar el documental y bueno, fue la última vez que estuve ahí, pero ahorita por las cosas que veo siento que es un país que me cuesta reconocer un poco, a veces. Y cuando estuviste ahí para grabar, ¿recibiste presiones? ¿Recibiste amenazas? ¿O te dejaron trabajar libremente? No, bueno, es decir, todo súper secreto, es decir, también los productores de la película son anónimos, digamos como que hubo un protocolo para sacar los discos duros de Venezuela, no era así. Es decir, Venezuela es una dictadura, entonces tienes que andar muy pilas. También Venezuela es una dictadura muy mediocre, en que a veces la manera en que ellos aplican su represión es inconsistente. Puedes ir a hacer una película y no pasa nada, o puedes poner un tweet y te meten preso 3 años en el licor, entonces tú nunca sabes. Entonces por eso tienes que siempre andar, esa ambigüedad siempre te pone como nervioso, incluso hasta paranoico, de cómo ellos podrían ver cómo aplicártela, ¿no? Entonces sí fue bastante delicado, pero honestamente, en Venezuela la gente, la mayoría siempre han sido muy simpáticos, muy solidarios, en verdad. Los venezolanos siempre han sido muy solidarios en general y la gente conoce el caso, incluso gente chavista, es decir, también. Dicen que a algunos les cuesta, a muchos decían qué más quieren de esa familia, ¿no? Entonces, bueno. Iván, si tú tuvieras que resumir el mensaje que deja este documental, ¿puedes hacerlo? Déjame pensarlo. El mensaje, sí, yo creo que el mensaje, me gustaría preguntarle a las personas después de que salgan de la función qué opinan de ellos de la película, porque ha tenido todo tipo yo creo que un mensaje, hay un poco de esperanza, un mensaje de esperanza, un mensaje que alentador y que uno tiene que seguir luchando. Es la única manera en que las cosas buenas ocurren, es decir, si uno no puede rendirse. Iván, ¿y cuál es tu próximo paso? Estoy ahorita trabajando en una nueva película, pero estoy empezando, tiene que ver un poco también con el tema de la migración, con la historia de mi abuela, que era una migrante alemana en Venezuela. Y ese es un proyecto en el que estoy trabajando actualmente, pero me va a tomar un par de años hasta que pueda como desarrollarlo. Bueno, te pido que invites tú mismo a la premier. Sí, bueno, quisiera invitar a todos los que están escuchando al estreno en Miami de mi documental, La prisión de mi padre, en el Manuel Artime Theater el domingo 6 de octubre a las 2 p.m. Vamos a estar ahí, podemos hablar. Si quieren llegar un poco antes también podemos llegar y por favor corre la voz. Es un teatro bastante grande, así que tenemos espacio para todo el mundo. Y para comprar las entradas, ¿cómo hace la gente? Para comprar las entradas se pueden comprar, es muy importante, en Instagram, La prisión de mi padre, ahí está el link, o también en la página eventbrite.com y ahí escribes La prisión de mi padre, lo consigues. Sino también en mi cuenta de Twitter o X, en @simonovis o @isimonovis, pues pueden seguir y encontrar los links para comprar las entradas. Caramba, Iván, ha sido un verdadero placer conversar contigo hoy. Te deseo muchísimo éxito, no solo en esta aventura, este documental que ya existe, sino en esta nueva iniciativa que nos estás contando
sobre la inmigración de tu abuela y probablemente va a crecer en la medida en que lo vas desarrollando. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por tu espacio y por ese esfuerzo que hiciste, y estaremos pendientes de vernos con el favor de Dios este domingo allá en el Teatro Artime. Iván, que tengas muy buen día. Gracias, gracias, Iván. Chao. Gracias a ustedes, amigos cibernautas, por haber estado con nosotros hoy. Bueno, tal vez nos vemos el domingo ahí en el Teatro Artime, viendo este documental de Iván Simonovic, hijo, sobre su padre, su fuga y lo que él representa en la historia de Venezuela reciente. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros hoy en Sentido Común. Que pasen un extraordinario fin de semana y nos vemos, con el favor de Dios, el lunes en una edición más de Sentido Común. Hasta entonces.